Libro de Jonás, capítulo 2, del 1 al 10. Cuando lo tengan pueden decir amén. Nuestra hermana Yanderita lo va a poner en las pantallas cuando lo encuentre. Libro de Jonás, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Cuando lo tengan pueden decir amén. Este es uno de los libros de los profetas considerados profetas menores. Dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y en mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Palabra de Dios, hermanos. Amén. Voy a pedir que me ayuden a hacer una oración para que esta palabra pueda fluir con libertad y podamos aprender esta enseñanza de este día. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor. Hemos venido a este lugar para escuchar tu palabra, para adorarte, para, Señor, darte las gracias, darte la gloria y la honra por lo que tú has hecho con nuestras familias durante estos días. Nos has guardado del peligro, Señor, nos has guardado de la enfermedad hasta este día. Señor, yo te pido bendición sobre tu iglesia en esta hora, sobre tu palabra, que fluya con libertad y podamos aprender lo máximo, Señor, para poderlo aplicar en nuestra vida. Señor, unge mi boca, Señor, con tu Santo Espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios. En esta hora le he titulado Desde el vientre del pez. Esta enseñanza nos va a llevar, hermano, y vamos a aprender algunas cosas importantes o unas cosas que podemos nosotros aplicar. De un hombre que tenía un llamamiento de parte de Dios. No era cualquier hombre, era un profeta de Dios. Y que por haberse se le subido a la cabeza algunas cosas, cae en el vientre del pez, pero su oración lo saca de esa condición en la que se encuentra. Estamos hablando del profeta Jonás. El profeta Jonás, dice la Biblia, que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatía. Ya era un profeta, quizás no era la primera vez que venía la palabra de Dios a Jonás. No era la palabra común que Dios viene cuando no conocemos a Dios y viene una palabra como el decir: arrepiéntete, búscame, endereza tus caminos. Arrepiéntete de tus pecados, conviértete a mí. No, esta palabra que le viene de Dios a Jonás era una ordenanza, algo que ya Jonás sabía que venía de parte de Dios. Él era un profeta ya, era un hombre hecho y derecho, y quizás en sus caminar, yo quiero imaginar, no lo dice la Biblia, pero quiero imaginar que tuvo un maestro, alguien que lo enseñó, alguien que le sentó y le dijo: mira, Jonás, la palabra de Dios, cuando escuche la voz de Dios se hace de esta manera, esto. Y yo me imagino a Jonás en sus primeros días de amor, o sus primeros días como profeta, todo lo que Dios decía, lo hacía. Todo lo que el Señor demandaba de Jonás, él corriendo. Si Dios le demandaba: vete a orar por aquella mujer de aquella tienda, Jonás iba. Vamos a tener los cultos al tarora, Jonás llegaba, se sentaba, adoraba a Dios. Vete a darle palabra a esta familia, Jonás iba sin poner ningún pero. Paz de Cristo. Jonás
era un profeta ya, pero cosas de la vida que pasan, como seres humanos a veces perdemos la cordura, a veces nosotros decimos, se nos sube, ¿verdad? El llamamiento de Dios, pues él estaba ya ejerciendo un ministerio que era el ministerio de profeta. Y cuando nosotros no tenemos nada, todo lo que cae de parte de Dios es bendición. Pero cuando ya quizás tenemos algún ministerio o algún tiempo dentro de la iglesia, ya no miramos a Dios de la misma manera. Hay muchos factores que a veces nos pueden llevar a pensar de esta manera. Por ejemplo, una de las cosas son las alabanzas de este día, ¿no? Las alabanzas que a veces escuchamos de mucho amor, Dios me ama, Dios me quiere, todo eso es verdad. Y Dios es mi padre, y tú eres mi padre, yo soy tu hijo, tú eres mi amigo, tú eres casi mi buddy, Dios es mi compañero. Entonces, ese acercamiento con Dios, a veces, muchas veces nos hace daño, porque muy lejos de respetar a Dios, le podemos faltar al respeto y nos podemos igualar delante de Dios. Entonces ya no hay esa postura de que Él es Dios y yo soy su siervo. Y cuando Dios decide, y esto pasa también en los trabajos, cuando usted se lleva con el manager, con el capataz, con el encargado, y usted se lleva muy bien y usted es empleado, y hay mucho acercamiento con su manager, con su gerente, con su patrón, como usted le quiera llamar. Hay mucho acercamiento y a veces cuando él lo manda a hacer algo, usted dice, no, yo no lo voy a hacer. Manda a otro, yo no lo voy a hacer, porque ya hay mucho acercamiento. ¿Sí me explico? Y eso pasa a veces también en lo espiritual. El acercamiento con un ministerio ante Dios a veces nos hace perder la cabeza. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Viene la palabra de Dios a Jonás y dice la Biblia que dice, levántate y ve a Nínive, predícale a ese pueblo. Y dice la Biblia que el profeta como que se resiste. Ya no era los primeros días de convertimiento o primeros días de su ministerio, sino ahora como que ya no le hace caso a Dios. Ahora se pone como en rebeldía, dice, tú me estás mandando a Nínive, pero yo no quiero ir a Nínive, yo no quiero ir para empezar. Ya se pone al tú por tú con Dios, ¿no? Y ya como que Jonás le empieza a dar órdenes a Dios, yo no voy a ir a Nínive. Y a veces podemos pensar que le podemos dar órdenes a Dios, cuando Dios es el que manda, hermanos. Una de las primeras cosas que podemos aprender aquí es que Dios manda. Él es Dios, Él es rey, Él es soberano y nosotros somos sus hijos. Y aunque tengamos una relación de padre a hijo, Dios sigue mandando, iglesia. Y muchas veces se nos olvida que Él es el que manda y nos queremos poner a inventar con Dios y decir, bueno, mejor lo voy a hacer yo de esta manera. Y eso fue lo que le pasó al profeta Jonás, cuando dijo, no, yo no voy a ir a Nínive, yo me voy a ir a Tarsis, que es España, yo me voy a ir a España. Y dice la Biblia que llegando al puerto, en vez de agarrar a Nínive, se va rumbo a España, que es Tarsis. Y dice la Biblia que él compra un boleto, o sea, no era eso de que me subí al barco, Dios, y bueno, yo pensé que iba para Nínive, pero me llevaron para España. No, dice la Biblia que él compró su boleto para Tarsis. Él va y compra su boleto, o sea, él sabía lo que Dios le había llamado. Dice la Biblia que él se iba porque se quería esconder de la presencia de Dios, ¿no? Qué locura. Se quería esconder de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que se embarcó y iba rumbo a Tarsis. Qué ignorancia de nosotros de querernos esconder de Dios. Cuando, hermanos, Dios tiene sus ojos puestos en todo, hermano. Me llamó la atención un versículo en la Biblia, en el libro de Marcos, donde dice, mire, Dios tiene los ojos puestos en todo. En todo. Y dice la Biblia, fíjese, este pedazo, dice que Jesús estaba al frente del altar de las ofrendas. Como que él estaba ahí y el altar de la ofrenda estaba acá.
Pero dice la Biblia, el libro de Lucas y el libro de Marcos lo relatan un poquito diferente, pero es lo mismo. Dice que Jesús, en uno de los relatos, dice que Jesús alzó sus ojos cuando la gente estaba pasando a dejar las ofrendas. Y dice la Biblia, en el otro libro, dice la Biblia que Jesús tenía puestos los ojos en el altar de las ofrendas. O sea, él estaba mirando qué es lo que estaban dejando la gente. Para mí sería incómodo. Bueno, yo primero no estaría ahí, porque la ofrenda que se da, los diezmos que entran son para la iglesia, no es para el pastor, ¿no? Y yo me sentiría incómodo estar ahí mirando a la gente qué es lo que deja, ¿no? ¿Qué es lo que va a dejar? Pero dice la Biblia que Jesús estaba ahí. Él estaba mirando. Él estaba mirando quién venía y quién dejaba y quién no dejaba. Dice la Biblia que vino unos hombres que tenían dinero y pusieron lo que les sobró. Luego dice la Biblia que él miró que venía una viuda y puso 2 blancas. 2 monedas, dejó. Dice que no dijo nada, se fue y después cuando se reunió con sus discípulos, dice la Biblia que les dijo, oiga, miren lo que vi. Mientras que la gente pasaba, vi unos hombres que tenían no necesidad y dejaron lo que les sobró. Luego vi una viuda que vino y dio dos blancas, que era lo único que tenía, y lo dio todo. Y le pregunta a sus discípulos, ¿quién cree que sacrificó más? ¿El que le sobraba o la que dio todo? Ellos dijeron la que dio todo. Pero es interesante cómo Dios se fija de todo, aún de lo que nosotros damos, hermano. Él está notando. Quizás nadie lo va a ver, quizás su cónyuge no lo va a ver, pero Dios sí lo está mirando. Quizás sus hijos no lo ven, quizás nadie sabe qué es lo que está usted haciendo, pero Dios sí sabe qué es lo que estamos haciendo. Y dice la Biblia que él se quiso esconder de la presencia de Dios y se montó en un barco rumbo a Tarsis. Y ya, hermanos, como a la mitad se suelta una tormenta. El barco, como dice la Biblia, como que ellos miraban como que se iba a despedazar por el olaje, por la tormenta y todo. El tratar nosotros de alejarnos de la presencia de Dios cuando ya hay un llamado, por cualquier barco que agarremos, ese barco se te va a destruir. Cuando ya Dios nos mandó a hacer algo, ves a tal lugar y dices, no, yo mejor me voy a ocupar en otra cosa. En lo que te ocupes, se te va a destruir. Si a Dios nos puso a hacer algo, si a Dios te llamó para hacer algo y nosotros decimos, no, Dios me puso aquí en un ministerio, pero yo mejor voy a hacer otra cosa, ahí se te va a destruir. Sea lo que sea. Dice la Biblia que andando en la mar, a Jonás se duerme. Y aquellos hombres marineros que iban en el barco, dice la Biblia, que empezaron a asustarse. Mientras que el barco se estaba despedazando, Jonás estaba durmiendo. Pero dice la Biblia que estos hombres empezaron a preguntarse, ¿por qué nos está pasando esto? ¿La culpa de quién es? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y Jonás, mientras que estaba ahí, mientras que él estaba descansando, las cosas se le estaban viniendo abajo. Mire, mientras que Jonás dormía, el barco se estaba desbaratando y los hombres arriba estaban tratando la manera de arreglar la situación por sus propios méritos. Dice la Biblia que empezaron ellos a buscar entre ellos, empezaron a tirar cosas, hermano, el poder arreglar la situación que estaba destruyendo la barca. Y Jonás quitado de la pena. Una de las cosas que nosotros como seres humanos hacemos es tratar de arreglar las cosas a nuestra manera. Los que iban en el barco empezaron a tirar cosas, quizás era esto, quizás era lo otro. ¿Por qué nos sigue la tormenta? ¿Por qué hay un Dios que está enfadado con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo con el barco, vamos a reforzarlo, vamos a agarrar el timón, vamos a agarrarlo bien, vamos a dirigirnos por otro lado. Dice la Biblia que hasta pensaron ellos en regresar. Ellos pensaron en regresar de donde habían salido, pero la tormenta ya no los dejó.
Y dice la Biblia que ellos fueron y encontraron a Jonás en el barco, en la parte de abajo, durmiendo, quitado de la pena. Y ellos lo levantan: levántate, dormilón, porque vamos a morir, estamos pereciendo. ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Quién es tu Dios? Empezaron a preguntarle. Y Jonás como que empieza a tratar de ideas. Vamos a hacerle así, mejor vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a arreglar ya la situación, porque él no podía invocar a Dios. Paz de Cristo. Él ya no podía invocar a Dios porque sabía que él estaba en rebeldía. Ya no podía: Señor, ayúdame, cuando él sabía que andaba huyendo, hermano. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo le explico esto? No le pidamos a Dios que bendiga algo que por naturaleza no va a ser bendecido. Por ejemplo, aquella persona que encuentra otra pareja. Ya sabemos que es adulterio, y si no están juntados, pues es adulterio, es adulterio. Y se va con la otra pareja. Entonces, la persona no puede decirle a Dios: Señor, bendice mi matrimonio, porque sabe que está en adulterio y Dios no lo va a bendecir. Por eso Jonás no le clamaba a Dios, porque sabía que él estaba mal. Paz de Cristo. Él sabía que estaba mal, no podía decirle: Señor, bendícelo. Y empezaron a tratar de arreglarlos de todas maneras posibles. Y aquí entra lo práctico del ser humano, el querer arreglar las cosas a nuestra manera y decir: bueno, vamos a hacerle de esta manera. Vamos a ajustarnos económicamente. ¿Qué tal si me cambio de trabajo? ¿Qué tal? Vamos a llamar a fulano, vamos a hacer este contacto, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y quiere el ser humano hacer lo práctico, lo básico, algo rápido para poder arreglar la situación sin invocar a Dios. Pero dice la Biblia que estos hombres como que se cansaron y dijeron: nada funciona. Ya ajustamos aquí, ya le hablamos a fulano, ya hicimos acá, ya arreglamos allá, ya metimos esto, ya votamos esto. No se compone la situación. Es ahí donde el ser humano dice: bueno, vamos a buscar a Dios. Vamos a invocar a Dios. Y le dice: ¿quién es tu Dios? Dice: mi Dios Jehová de los ejércitos. ¿Y para dónde vas? Bueno, y ya le empieza a decir Jonás, ¿no? Ahí entra, hermano, la parte difícil. Porque entra como una confesión de parte de Jonás diciendo: bueno, la verdad, la situación está así porque yo cometí este error. A mí Dios es el que me está buscando, y si ustedes quieren que se calme esto, échenme mejor a la mar antes de que ustedes perezcan juntamente conmigo. ¿Qué valor? De decir: ¿sabe qué? Pues sí, yo voy huyendo de Dios y la verdad sí la regué, y la única solución que ustedes tienen es que me avienten al fondo de la mar ahora. Si no vamos a morir todos aquí en este barco. Es interesante cómo antes de buscar a Dios buscamos soluciones por nuestra propia alternativa, ¿no? Vamos a hacer así, vamos a hacer acá, vamos a ajustar aquí, y ya después, a lo último, que debería ser lo primero, buscamos a Dios cuando ya no se puede, cuando ya no hay solución, cuando ya está una enfermedad, cuando ya todo está terminado, cuando intentamos todo y no funcionó nada, entonces buscamos a Dios. Eso es algo natural de nosotros, que debería ser al revés, ¿no? Cuando ya entramos a las cosas de Dios, pues lo primero es buscar a Dios. Usted no se cambia de trabajo si no primero no le pide a Dios. Usted no se cambia de casa si no primero no le pide a Dios, porque Dios es el rey, hermano. Él es el que manda y Él es el que decide. Porque en algún problema que nosotros nos vayamos a atorar, Dios es el que nos va a sacar, si Él nos manda. Pero si Él no nos manda, nosotros no podemos demandar que Dios nos ayude en algo que Él no nos mandó a hacer. Dice la Biblia que, ya voy entrando al tema. Dice la Biblia que estos hombres tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó su furor. Eliminando a Jonás, se calmaba la tormenta. Y dice la Biblia que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Fíjese, le tuvieron temor a Dios porque vieron que arrojaron a Jonás y ahora ellos se quedaban libres de cualquier culpa. Entonces ellos empiezan, dice la Biblia, a hacer votos con Dios. Señor, yo también te voy a adorar a ti.
yo tengo mis otros dioses, pero también te voy a adorar a ti. Hicieron votos, hicieron promesas de parte de Dios. Y empezaron a adorar, pero dice la Biblia que mientras que Jonás iba cayendo, Dios había preparado, hermanos, un pez para que tuviera a Jonás en su vientre por 3 días y 3 noches. O sea, a pesar de todo lo que Jonás había hecho, Dios le tenía preparado una sorpresa. No era una sorpresa para matarlo. Eso es a lo que yo me voy. No era una sorpresa para matarlo, sino para guardarlo, para frenarlo. Dice la Biblia que este gran pez, solamente le llama el gran pez, y algunos podemos, por eso no le puse una ballena ahí o cualquier otro pez marítimo, pudo haber sido Keiko, pudo haber sido quien sea, pero es un gran pez, ¿no? No importa quién fue, lo importante es que vino de parte de Dios. Y si este pez solamente fue hecho para Jonás, tuvo que haber traído las medidas, las capacidades, los compartimientos para que Jonás estuviese ahí por 3 días y 3 noches. Jonás va cayendo y nosotros por medio de su oración vemos cómo él va sufriendo. El Señor, veo que tus olas me golpean. Señor, veo que todo lo que está en la mar se revuelve en contra de mí. Como que la tierra se abre y me traga, Señor. En mi angustia clamé a ti y tú me escuchaste. Dice la Biblia que mientras que Jonás iba cayendo, él iba desesperado ya porque sabía que iba a morir, hermanos. El final de Jonás era morirse ahogado. Y él se merecía por haber desobedecido a Dios. Pero dice la Biblia que Dios le había preparado este pez a Jonás. Y era una crisis que Jonás dijo, aquí yo ya me voy a morir, ya nadie va a venir a salvarme. Ya Dios no me va a salvar porque es el castigo de parte de Dios hacia mí por haberle desobedecido. Jonás iba cayendo y se iba formando como una crisis delante de su cabeza, de su mente. Pasando los últimos momentos, ahora sí me voy a morir, ahora sí ya nadie me va a salvar, ahora sí ya son mis últimos momentos de angustia. No sé si alguna vez usted se ha estado ahogando en algún momento en su vida con agua y se siente la desesperación, le pasan muchas imágenes en su cabeza de desespero, es como una crisis emocional, como un ataque, que son tus últimos minutos de vida. Y en esa crisis que Jonás estaba viviendo, revoloteando el agua, tratando de salir, pero ya no había fuerza, estaba cansado, estaba dormido, estaba fatigado, estaba abandonado por parte de Dios, según él. Y llegó el pez, hermanos, y se lo traga. Entonces, entre la mente de Jonás dice, Señor, eso es lo último que me tuvo que haber pasado, que ahora venga un pez y me coma. Entonces, mientras que Jonás sabe que es comido, porque es tragado por un pez, Jonás, su primer día, porque estuvo 3 días, 3 noches, su primer día era el primer día de crisis, hermano. Ahí viene su transformación de Jonás, porque desde el vientre del pez levantó una oración. Pero fíjese qué día lo levantó. En el primer día, Jonás estaba aterrado, diciendo, Señor, ¿a qué hora me va a empezar a morder una pierna? ¿A qué hora me va a empezar a apretar su estómago? ¿A qué hora me va a empezar a aventar sus líquidos ácidos para que mi cuerpo se vaya desintegrando? ¿O me va a vomitar y luego me va a comer por pedazos? Jonás estaba aterrado, hermanos. Y en esos momentos de estar aterrados, que son tiempos de crisis, que ya no hay nada que hacer, según algunos que estudian la psicología o tratan de dar terapias, dicen que en los momentos de crisis no se pueden tomar decisiones. Tienen que esperar de 48 horas a 72 horas para tomar una decisión después de una crisis. Porque la gran mayoría que toma una decisión dentro de la crisis es una decisión mal tomada. En una separación, una mala decisión de quererse matar, la persona toma algo y se mata. Es una crisis que se le viene. Es algo que perdió la casa, no sabe qué hacer. Perdió el trabajo, no sabe qué hacer. Fíjese que
En algún momento hay quizás hijos de Dios que han perdido sus trabajos. Es una crisis. Han perdido las familias. Es una crisis. Pero no por eso, en ese mismo día va a empezar a figurar qué es lo que va a hacer. Si no es una crisis, lo que se recomienda es relájate, tranquilo. Vamos a pensar, no pasa nada, no se va a acabar el mundo. Si no tomas tu decisión, espérate 1, 2, 3 días, 4 días, una semana para tomar una decisión. Porque comúnmente cuando la persona pierde el trabajo, lo que hace es que se desespera y agarra el primer trabajo que le ofrecen, ¿no? Con tal de salir de sus problemas, y ese trabajo, muy lejos de ayudarlo en el problema, es algo que lo va a venir a afectar poco a poco. Entonces, lo primero que Jonás hace es quedarse quieto, ahí. En su compartimiento, ahí el pez, Dios ordena al pez mantenerlo quieto. No vas a tomar ninguna decisión, Jonás, no vas a decir nada. Vas a vivir aterrado esas primeras 24 horas dentro del pez, vas a estar aterrado. No vas a tomar ninguna decisión todavía porque no eres apto para tomar una decisión. Dice la Biblia que Jonás, hermano, Jonás sentía que se moría, que Dios lo sacaba de entre los muertos. En el primer día Jonás estaba aterrado. No tenía nada que hacer, él sabía que iba a morir en segundos, él sabía, y en algún momento ya me voy a cortar la respiración, en algún momento me va a venir a masticar este animal, en algún momento me va a ahogar cuando trague más agua, va a entrar agua a mi compartimiento, aquí voy a morir ahogado, va a enviar sus líquidos ácidos en mi cuerpo, me va a perforar con sus gases, me va a golpear contra algo, me va a apretar, me va a quebrar mis huesos. En algún momento ya Jonás ya estaba pensando lo fatal en su vida. Y no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en la vida donde llegamos a ese punto, ¿no? Donde usted dice, ya de aquí ya no voy a salir vivo. Eso es todo, ya hasta aquí llegué, ya no voy a dar más. Eso es fatal. Y usted quizás se pone a llorar toda la noche y de repente se duerme. Entre su llanto se duerme. Y ya al otro día, ya cuando ya las cosas se calman, se empieza a levantar y se da cuenta que se durmió llorando. Toda la noche durmió. Y se da cuenta y se levanta sabiendo que toda la noche que pasó, la noche anterior se la pasó llorando y se la pasó pensando. En el segundo día de Jonás, Jonás como que se despierta. Yo no sé si Jonás sabía que era el segundo día o no, pero se despierta Jonás. Ya todo bañado de líquidos del animal, ya quizás todo entumido, pero abre los ojos Jonás. Y yo me imagino a Jonás, hermanos, pensando, ¿dónde estoy? ¿Esto es el infierno o estoy en el cielo? ¿Dónde estoy? ¿No? Entonces yo me imagino como que se empieza a sentir Jonás, sus pies, sus manos, y no, todavía estoy aquí adentro. No me he muerto. Yo pensé que ya me iba a morir. No me he muerto, sigo vivo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué sigo vivo? ¿Por qué todavía Dios no me ha matado? ¿Por qué sigo vivo? No me ha pasado nada. Entonces ya Jonás como que al segundo día se relaja, hermanos. No pasó nada, no me morí, no tengo ni un hueso roto, no, todo mi cuerpo está completo, nada más que estoy aquí atorado, esperando qué, no sé, qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Ahí donde Jonás empieza a preguntar qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Porque ni me ha matado y ni me ha liberado. Estoy aquí atorado y si no hubiera sido de parte de Dios, ya el pez me hubiese tragado o me hubiese masticado o me hubiese quebrado mis huesos, pero todavía sigo aquí vivo. ¿Sabe por qué? Porque todavía Dios tiene un plan para Jonás. Hay situaciones en la vida en que usted quizás ya pasó el primer día dentro del vientre del pez y su crisis explotó y ya quizás espiritualmente es su segundo día donde usted despierta y dice,
me dejó mi marido y no me morí. Se fue de la casa con alguien y yo todavía sigo viva, ¿no? Dice. Y creo que hasta más contenta, ¿no? En una crisis pensando que si la dejaba el marido se iba a morir. Ahora se da cuenta que al segundo día no pasó nada. Todo sigue normal, todo sigue igual. No se murió, no pasó nada. Entonces como que ya empieza a agarrar confianza la persona a decir, bueno, si no me morí, si mi esposo me dejó o mi familia me abandonó o perdí el trabajo y ya llevo un día del trabajo, ya llevo 2 días sin trabajar, lo peligroso es que se acostumbre, ¿no? Sin trabajar. Ya lleva 4 días y usted dice, bueno, 4 días sin trabajar, pues no me he muerto. No me he muerto, sigo aquí, no pasa nada. Pero tampoco se puede quedar así, sino que es un momento, el segundo día, de analizar, de pensar qué es lo que va a hacer, de reflexionar cómo llegamos a ese punto por la rebeldía y ahora que Dios me tiene aquí encajonado, ¿cómo salgo de aquí? Porque definitivamente tengo que salir de aquí. Dios ya me hubiese matado desde el primer día, pero Dios no lo quiere matar. Dios quiere que Él se analice y se arrepienta. Y muchas veces nosotros estamos quizás en la crisis donde estamos cayendo y piensa que si pasa esto nos vamos a morir. Si nos llegan si nos llegan a deportar a nuestro país, no hombre, ya, oiga, ¿cuánta gente no ha estado en México, en nuestros países? Y yo los miro contentos, quizás no tienen las mismas comodidades, pero no les ha pasado nada, yo los miro tranquilos. Miran a su familia, están más libres, el clima, o sea, muchas cosas que podemos encontrar en nuestros países. Entonces, en el tiempo de crisis no se pueden tomar decisiones. Espera en Dios, tranquiliza, relájate, cálmate. En el segundo día, dentro del vientre del pez, tienes que ir planeando qué es lo que vas a hacer, cómo vas a salir de ese gran pez, porque definitivamente ya estás allá adentro. Sea como sea, ya estás adentro del pez. Ahora tienes que salir. La única salida de ese pez, la única salida es reconocer a Dios. La única salida triunfante, quizá va a salir todo vomitado, porque es la forma que salió vomitado, tuvo que pagar las consecuencias Jonás, pero salió triunfante. Dice la Biblia, entonces oró, ya en el tercer día, porque este es el tercer día ya, mientras que Jonás, mire, algo se está cocinando en lo espiritual. Mientras que Jonás no sabía, él estaba bloqueado, miraba todo negro, él nada más estaba quizás todo en un compartimiento ahí, el pez se iba moviendo. Desde el primer día que lo agarró, él se iba moviendo. Y quizás Jonás no sabía hacia dónde el pez se movía, y el pez se movía hacia la orilla de Nínive. Porque Jonás pensaba que decir, bueno, me voy a Tarsis, voy a ignorar a Dios y a ver si Dios también se hace loco y se olvida de lo que me mandó a hacer, ¿no? Creo que ya Dios se olvidó a lo que me mandó, yo mejor me voy. No, a Dios no se le olvida nada. Hago como que no escucho, Dios ya me mandó a hacer algo, pero hago como que no escucho, yo mejor me voy para otro lado y ya, no. Eso le causó que estuviera en el pez. Ya en el tercer día, dice la Biblia que entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, porque era su Dios, a pesar de lo que había hecho, a pesar de todas las faltas, era el Dios de Jonás. O sea, no importando lo que nosotros hagamos, Dios sigue siendo nuestro Dios, hermano. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Oiga, yo no sé si Jonás oraba con tanta pasión antes de que se lo tragara el pez, pero ahora encontró un santuario, hermano. Porque aquí lo dice la palabra, es un santuario ya de Jonás, dice, este es mi santuario. Dice, me echaste a lo profundo de en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus olas pasaron sobre mí, ya como que se estaba quejando otra vez. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo.
El alga se enredó en mi cabeza. Ya iba todo, iba todo moribundo porque todas las algas se habían enredado en su pelo. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y en mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lo que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Cuidado, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ya Jonás decía, bueno, Señor, ya las algas se enredaron, ya tus olas me golpearon, ya estoy aquí, ya no, básicamente ya estoy muerto. Mas dice la Biblia que ahí empezó a orar, dice, y esto se ha vuelto como un santuario, ¿no? Y yo desde aquí, desde mi compartimiento, aplastado delante del pez, fíjese, yo te voy a cantar alabanza. Yo me imagino a Jonás cantando alabanzas en medio, hermanos, del vientre del pez, ahí en el estómago, cantando una alabanza, ¿no? Eres mi amigo fiel, cantando. Él es mi amigo fiel. Fíjese, luego dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Aquí te voy a alabar, desde el vientre del pez. Ya no me queda otra. Tengo que alabarle a Dios, bendecir su nombre, cantarle a Dios dentro del pez. Y luego dice, pero pagaré lo que prometí. Fíjese, ya aquí está diciendo algo. Pagaré lo que prometí. Cuidado. Cuidado, hermanos. Con lo que prometemos y no le pagamos a Dios. Cuidado. Porque aquí en su oración dice, ahora que ya me vas a salvar, Señor, ahora sí te voy a pagar lo que te he prometido. O sea, que antes de que se lo tragara el pez, Jonás no le pagaba lo que a Dios le había prometido. Pero dice, ahora sí, Señor, ahora sí te voy a pagar lo que te prometí. Y mucha gente, mucha gente, le ha prometido algo a Dios y no lo ha cumplido. Y cada promesa que nosotros sale de nuestra boca, Dios nos va a demandar una respuesta. Jonás dice, yo ahora sí te voy a pagar, ahora sí Dios te voy a pagar todo, ya me voy a poner al 100 contigo. Y dice la Biblia, y mandó Jehová al pez. Dice, ¿ves? Y vomítamelo allá en la tierra. Dice la Biblia que fue y vomitó a Jonás en las playas de Nínive. Mire lo interesante, hermanos. Mire lo interesante. Cuando Jonás fue vomitado, eso es lo que me llama la atención. Fue vomitado a las playas, otra vez. Porque se había ido rumbo a Tarsis, pero el pez nadó. Mientras estos 3 días Jonás estaba guardado, el pez iba nadando hasta las playas. Dice la Biblia que lo vomitó. Y vino palabra de Jehová, dice el capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Mire, por segunda vez a Jonás, diciendo, ya no era la primera vez. La primera vez lo vemos en el capítulo 1, 2. Primero le dice, vino palabra de Jehová, le dijo, ve a Nínive a predicar y di que se arrepientan de sus pecados. Dice la Biblia que después que lo vomitó, vino palabra de Jehová por segunda vez. Ya era la segunda vez ya. Era la segunda vez diciéndole, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en aquella el mensaje que yo te diré. O sea, lo que te dije desde el principio, ya pasaron días o semanas, ahora vuelvo a decírtelo otra vez, que lo que te dije desde el principio, eso lo vas a tener que volver a hacer igual. O sea, que si lo haces ahorita, es mejor que lo hagamos ahora, porque a cuentas de Dios, hermano, lo vamos a llegar a hacer, queramos o no. Porque Dios es rey y Él es, hermano, cuando Dios da una orden, se cumple porque se cumple. Fíjese,
Jonás lo pudo haber cumplido desde el principio, pero él se fue en el hard way, en el camino difícil. Y ya cuando lo vomitó, todo vomitado, todo avergonzado, todo débil, todo humillado, le vuelve a decir: Jonás, levántate. Y dice: Señor, ¿qué quieres? De lo mismo desde el principio, Jonás, de lo que te dije. Mis planes no han cambiado, Jonás. Yo necesito que vayas a Nínive y le prediques a esa gente. Hermano, qué alegría que Dios le da una segunda oportunidad. Por eso aquel que quiera esquivar la palabra del Señor en su vida, el ministerio que Dios le ha dado, no lo va a poder hacer, porque ya sea ahora que lo desarrolle o después de unos años ya enfermo, Dios lo va a hacer cumplir de todas maneras. Es algo que Jonás empieza a cumplir, hermanos. Es interesante porque Jonás tiene que ir a predicar. Él no tiene que ir a convertir a nadie. Dice: solamente ve y dile las palabras que los voy a ir a destruir. Eso es lo que yo quiero que vayas a decirle, Jonás. No quiero que vayas a convencer. Yo nada más quiero que vayas. Es una ciudad grande, una metrópoli. Son 3 días de camino. 3 días de camino para cruzar la ciudad. Mire, la ciudad era tan grande porque era un puerto, era un punto de encuentro de varios puertos. Dice la Biblia que era de 3 días de camino. Imagínese si usted va a Nueva York, yo no sé cuánto tiempo se lleve usted caminando, cruza Nueva York. Beto quizás tiene una idea en cuánto tiempo se cruza Nueva York caminando, ¿no? Yo sé que 7 millas se cruza en 20 minutos caminando, pero era 3 días de camino. Era grandísimo, lo único que tenía que hacer era arrepiéntense. Pero Jonás se quería evitar el ir a predicar. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, a veces como que a esta sociedad es una sociedad dolida, una sociedad sensible, que no se le puede decir algo duro de la palabra de Dios porque se ofende. Se sienten, lloran, se quejan, patalean, andan como una loba herida, ¿no? Una loba herida. Ay, me dijo, ay, ya Dios me están regañando. No, es la palabra del Señor. No, esto no se trata de nosotros, se trata de la palabra del Señor que viene a nuestra vida, a nuestro corazón. La palabra se tiene que dar. Y muchas veces el predicador se tiene que ajustar a lo correctamente social, a lo correctamente político o a lo correctamente emocional. Pero muchas veces la palabra de Dios no se ajusta ni a lo político, ni a lo social, ni a lo emocional, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Corta la palabra. Por eso no se le puede adornar mucho. Paz de Cristo. Hay algo interesante como Jonás. En el barco, hermanos, mientras que todo se destruía, él dormía pensando, descansando que todo estaba bien. Si en algo nosotros empieza una negligencia en el cristiano que todavía no está dentro del pez o todavía no está vomitado, la negligencia comienza de parte de nosotros cuando nosotros pensamos que todo está bien. No pasa nada. Si dejamos de orar, no pasa nada. Si dejamos de hacer eso, si dejamos de evangelizar, no pasa nada. Si dejamos de ir a la iglesia, no pasa nada. Cuidado. Porque mientras que el barco está avanzando, se está destruyendo, y la negligencia nuestra está destruyendo todas las cosas que Dios nos ha dado. Iglesia, puesto de pie. Podemos nosotros estar en algunos compartimientos de una ballena, en alguna crisis, en alguna desobediencia, quizás en alguna de estas etapas, sea que ya Dios nos está hablando, hacer algo y la estamos pensando para accionar.
Ya sea que ya emprendimos un viaje contrario a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Un viaje quizás que no se nos mandó a hacer, pero en nuestra terquedad, en nuestro afán a veces hasta de mandar a Dios, de enseñarle a Dios cómo se hacen las cosas. Eso es peligroso porque ¿quién puede instruir la mente de Dios? Es cierto que somos sus hijos, pero somos también sus siervos. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y su lengua confesará que Dios es el Señor. ¿Sabe qué es doblar nuestras rodillas? Doblar nuestras rodillas delante de Dios es una señal de decir a Dios: Señor, tú tienes la autoridad sobre nosotros. Y cualquier cosa que Dios decida para nuestras vidas, hermano, fíjese, cualquier cosa que Dios decida para nosotros, esa es la mejor decisión que nosotros podemos tomar de parte de Dios. Cualquier otra decisión fuera de la voluntad de Dios, usted le va a errar al blanco. Y sabe, errar al blanco es el mismo sinónimo de pecado. Pecado es errar al blanco. Hay momentos en que nosotros no podemos tomar una decisión porque hay una crisis en nuestra vida. Lo más recomendable es que se calme, tranquilícese, no pasa nada. Dios está en control de todo. Pero llega el segundo día que toca analizarnos. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué todavía Dios no me ha quitado de esta tierra? ¿Por qué todavía tengo mi familia? Sí, está mal mi familia, mi relación quizás no está bien. Mis hijos no son los mejores hijos del mundo quizás, pero todavía los tengo. Todavía Dios no me ha mandado a llamar. Todavía podemos respirar. Todavía podemos mirar sus misericordias cada día. Todavía usted tiene trabajo, todavía se mueve, todavía mira, todavía camina, todavía usted respira. Fíjese que algunos ya no pudieron amanecer hoy en este día. Usted y yo estamos aquí dándole gracias a Dios por un día más de vida. Es el momento de analizar y decir: Señor, ¿por qué todavía me tienes con vida? ¿Por qué no me morí en aquel accidente? ¿Por qué no me morí en una sobredosis de droga? ¿Por qué todavía sigo aquí de pie, Señor? ¿Por qué? Es donde nosotros debemos analizar y reflexionar y pensar: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? Y Dios sabe lo que te va a decir Dios desde el principio. Todavía Jonás le: Señor, ¿qué quieres, Señor? Pero si Jonás, quiero lo mismo que desde el principio te dije. Si todavía no has entregado tu vida a Dios, yo todavía te sigo diciendo: entregue tu vida a Dios. Si ya entregaste tu vida a Dios y Señor te está llamando a un ministerio, Dios todavía te sigue: Señor, te estoy llamando a un ministerio desde el principio. Esa es la misma cosa que yo quiero que hagas. Vas a tratar de huir, tratar de esconderte, pero ¿quién se esconderá de la presencia del Señor? Si pones tu nido en las estrellas, de allá te van a sacar el Señor. Si te vas al fondo de la mar, de allá el Señor te va a sacar. Si te tratas de esconder debajo de las piedras, de ahí te va a sacar Dios. Desde el principio de lo que Dios quiso contigo, Dios todavía está esperando que acciones. Hay cosas que nos van a llevar a vivir adentro del vientre del pez, pero hay un Dios que todavía nos puede sacar en este día. Hay un Dios que todavía, que va en camino. Algo en lo espiritual se está moviendo. Tú no sabes, pero en lo espiritual se están moviendo las piezas. Hay algo en lo espiritual. Físicamente quieres acomodar todo. Quieres hacerlo a tu manera. Asombroso coronado está.
Quieres mover tus propias fichas. Quieres hacer algunas llamadas, algunos contactos. Quieres acomodar algunas cosas de tu vida. Pero ¿sabes qué? Cuando todo eso se acaba, cuando tus opciones se terminan, cuando tus contactos ya no te pueden ayudar, cuando todo está terminado, cuando nadie te puede sacar del problema, nadie, porque al que te has echado en contra es a Dios.